Bienvenidos al tema Sacerdocio y Miseria Humana. Voy a presentar el capítulo sexto del libro Sacerdotes Antiguos, Sacerdote Nuevo, de Albert Bannay. Ediciones Sígueme, 1984. A través del libro, el autor contrasta el sacerdocio de la antigua alianza con el sacerdocio de Jesús. Y el capítulo que nos ocupa lleva por título Sacerdocio y Miseria Humana. Yo soy Angélica Barrañón, estudiante de teología en la Universidad Católica Lumen Gentium. Sin más preámbulo, vamos directo al tema. Este capítulo señala, en primer lugar, que el sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres y, por tanto, requiere tener una posición privilegiada frente a Dios y, al mismo tiempo, estar estrechamente vinculado a los hombres. La carta a los Hebreos, en el capítulo cuarto, versículo 16, nos dice, refiriéndose a Jesucristo: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. De esta cita se desprende el primer tema, la misericordia sacerdotal de Cristo. Cristo es un hombre probado, conoce nuestra condición humana, por eso ha adquirido una profunda capacidad de compasión. Él es semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado, porque no es lo mismo la prueba que el pecado, o la tentación y la culpa. Si un hombre pasa por una prueba, persevera en el bien, no tiene pecado, y la prueba aumenta su temple. Jesús ha sido tentado y probado, pero no ha pecado. Por eso, en Hebreos capítulo 7, versículo 26, se dice que Cristo es un sumo sacerdote santo e inocente. Pero el hecho de que no tenga pecado no disminuye su solidaridad con los hombres, ya que el pecado no es fuente de unión, sino de división, de separación entre los hombres, pues encierra a cada uno en su egoísmo. En cambio, la auténtica solidaridad no consiste en hacerse cómplice de las culpas de otros, sino en llevar con ellos el castigo que de allí se deriva. Jesús, siendo inocente, llevó los pecados de la multitud, tomó sobre sí la suerte de los hombres miserables, el suplicio de los peores criminales, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, por lo que podemos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia. Y no por haber entrado en los cielos, es ajeno a las miserias de los hombres. Por el contrario, Jesús tiene un fuerte vínculo de solidaridad con los hombres. De hecho, Cristo llevó su solidaridad hasta el extremo y llegó a su gloria actual por el camino del sufrimiento y la muerte. Una primera diferencia entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio en el Antiguo Testamento es su relación con el pecado. Cristo está exento de pecado, no así los sacerdotes del Antiguo Testamento. Una segunda diferencia entre ambos sacerdocios está en la capacidad de compasión. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, separados de sus hermanos, se preocupaban por cumplir con la pureza ritual. Debían ofrecer sacrificios por sus propios pecados, pero no por ello tenían una actitud compasiva hacia el pueblo.
De hecho, la tribu de Leví recibió la encomienda del sacerdocio por haber respondido al llamado de Moisés en contra de los idólatras, a quienes pasaron por la espada, como se narra en el libro del Éxodo, capítulo 32, versículos 27 al 29. Por tanto, el sacerdocio en la antigua alianza está basado totalmente en la relación entre el sacerdote y Dios. En cambio, el sacerdocio de Jesús es presentado en la carta a los hebreos lleno de compasión, ya que él mismo experimentó la miseria, la fragilidad y la flaqueza humanas en todo, excepto en el pecado. En la carta a los hebreos, capítulo 5, versículo 1, se dice que el sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres para ofrecer a Dios dones y sacrificios por los pecados. Y es que el ser humano está marcado por su debilidad y su malicia. De aquí que la tarea más importante del sacerdote sea la de ofrecer sacrificios de expiación. Otra característica del sacerdocio es que es don de Dios y nadie puede arrogarse a sí mismo ese privilegio. En el caso del sacerdocio en el Antiguo Testamento, fue Dios quien ordenó a Moisés que Aarón y sus hijos ejercieran el sacerdocio. En el libro del Éxodo, capítulo 28, versículo 1. ¿Y entonces cómo se explica el sacerdocio de Jesús? ¿Que no pertenece a la tribu de Leví ni a la descendencia de Aarón? La carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 11, nos dice: tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdote, sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también se dice: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, presentó oraciones y súplicas con lágrimas al que podía salvarle de la muerte, y fue escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la perfección, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios, sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. Fin de cita. De este texto vamos a retomar 3 ideas. Primero, la humildad de Cristo. Cristo presentó oraciones y súplicas con lágrimas. No se glorificó a sí mismo, sino que se humilló. Cristo suplica, Cristo sufre en toda su pasión. Tomó la condición humana de manera tan real que ofreció oraciones con ruegos y con súplicas y con lágrimas. Su solidaridad con nosotros era tal que al rezar por sí mismo, rezaba por nosotros. La pasión de Cristo se presenta en la carta a los Hebreos como oración intensa y ofrenda sacerdotal, ya que lo propio de un sacerdote es ofrecer oraciones y súplicas. Jesús aceptó por amor el movimiento descendente, el humillarse, y por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, como dice la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y esta transformación es para Cristo una consagración sacerdotal. En segunda idea, el camino que siguió Cristo, que aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. La oración de Jesús no era una evasión de la prueba, sino una transformación del sufrimiento en camino de salvación. Es que por el sufrimiento Dios purifica al hombre y lo transforma, lo empapa de su santidad,
Ponen la docilidad y la disponibilidad, que son condiciones para la unión perfecta, en el amor. Cristo muestra el camino al hombre. Sufriendo se aprende la obediencia que nos une con Dios. Cristo no tenía necesidad del sufrimiento para aprender la obediencia, y a pesar de ello sufrió. Sufrió porque nuestra naturaleza humana, que él había aceptado compartir, estaba deformada por la desobediencia y tenía necesidad de enderezarse. Tenía que purificarse en el crisol del sufrimiento. Pero ningún hombre era capaz de acoger debidamente el sufrimiento con el que el hombre es purificado. Solo Cristo, que no lo necesitaba para sí mismo, fue capaz de ello y se sometió al sufrimiento en su pasión. En Cristo ha sido creado un hombre nuevo, y esta ofrenda de Jesús constituye el más perfecto de los sacrificios. Y la tercera idea que sacamos de ese texto es una conclusión sacerdotal. Cristo es la causa de la salvación. Dice en Hebreos 5, versículo 9, y habiendo sido hecho perfecto, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿A qué se refiere la frase habiendo sido hecho perfecto? En el texto griego se expresa con el verbo teleion. Es participio pasivo de acabado, cumplido, perfecto. Se refiere en primer lugar a que fue hecho perfecto por el sufrimiento. Se trata de la transformación efectuada por medio de la pasión dolorosa. Esta transformación consiste en una renovación radical de la naturaleza humana que la capacita para la comunión perfecta con Dios. Dios renueva al hombre en Cristo, de modo que sea introducido para siempre en su presencia. Esta transformación que se realizó en Cristo no es transformación de un hombre aislado, sino de el hombre, comunicable a todos y a cada uno de los seres humanos. Por ello, tomó sobre sí la condición humana miserable, para que quedara transformada la condición del hombre, no por una acción externa, sino desde dentro. Y más allá de esa explicación, Albert Vanoy comenta algo muy interesante. Nos dice que la frase hacer perfecto es la que se usó para traducir al griego el hebreo mile yad, llenar la mano, que se emplea cuando Moisés recibe de Dios el encargo de hacer sacerdotes a Aarón y a sus hijos. Es un término que solo se usa en las ceremonias de consagración sacerdotal en el Pentateuco, y los traductores griegos la tradujeron con la frase perfeccionar las manos. En el Nuevo Testamento, el autor de la carta a los Hebreos emplea este término técnico para referirse ahora a Cristo y lo une a la idea de la salvación eterna para todos los que le obedecen y a su proclamación por Dios como sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Finalmente, el autor señala una razón más para demostrar el sacerdocio de Cristo, basándose en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Pues bien, Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Es decir, Cristo ocupa desde entonces una posición de intercesor. La proclamación de su sacerdocio implica que su manera de salvar a los hombres no será con la espada o peleando, sino de manera
sacerdotal. Gracias a la transformación que lo hizo perfecto, Cristo fue hecho sumo sacerdote. Para finalizar, vamos a sintetizar unos puntos clave. Primero, entre el sacerdocio antiguo y el sacerdocio de Cristo existe una relación de continuidad y semejanza. Ambos son declarados dignos de fe. En ambos casos, el sacerdocio no se basa en una pretensión personal, sino en una llamada de Dios. Y ambos sacerdocios ofrecen ruegos y súplicas. Segundo punto, la carta a los Hebreos basa en la palabra de Dios su demostración del sacerdocio de Cristo. Menciona la vida de Jesús, especialmente su pasión, que desembocó en su glorificación al lado de Dios. La pasión constituye para Jesús el camino del sacerdocio. Y tercer punto, Cristo llevó hasta el fondo su solidaridad con los hombres. Bajó hasta lo más hondo de su miseria y gracias a su oración suplicante, llevó a cabo la mediación entre la miseria humana y las cimas inalcanzables hasta entonces de la santidad divina. Bueno, pues hemos llegado al final de esta breve exposición. Espero les ayude a apreciar con mayor profundidad a nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, para que le amemos con todo nuestro ser. Gracias por su atención. Nos escuchamos en el siguiente podcast.